¿qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a empezar con la práctica 9 de integrales, ¿sí? Acá la idea es que nos piden hallar el área bajo la curva entre 0 y x, ¿sí? 0 y este x que está acá que es 4, ¿sí? Y la idea es comprobar que la derivada de esa función de área nos da esta función f que nosotros tenemos presente acá, ¿ok? Entonces, un poco la idea, ¿sí?, es la siguiente. Primero, sí, tenemos que encontrar cuál es esa función f. ¿Sí? F, como vemos acá, es una recta que pasa por los puntos 0, 2 y 4, 4. Entonces, f va a tener una forma, o va a ser una forma mx más b. ¿Okay? O sea, va a ser una pendiente y una ordenada al origen. Entonces, f en este caso, fíjense, va a pasar su ordenada al origen, está en 2. O sea que yo ya puedo decir que esto nos queda así, como m por x más 2. Y después, una de las cosas que nosotros tenemos es que, ¿qué pasa con la pendiente? Bueno, cumple el punto 4, 4, entonces reemplazo en f que sí, que vale 4, después tengo m por 4 más 2, ¿sí? Acá lo que hago es resto 2 de ambos lados, entonces esto me va a quedar 2 es igual a m por 4, y luego lo que hago es divido por 2 ambos lados, ¿sí? Con lo que me va a quedar, por 4, disculpen, por 4 ambos lados, con lo que me queda que m es igual a 1 medio. Entonces, f de x, por empezar, me va a quedar 1 medio de x más 2. ¿Sí? Por empezar, vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, vamos a calcular el área en función de estos puntos. ¿Sí? Para calcular el área, ¿sí?, vamos a recurrir a lo que sabemos de geometría sin recurrir a fórmulas demasiado complejas. Fíjense, nosotros tenemos que calcular todo esto que a primera vista parece un trapecio, ¿sí? Bueno, si nos acordamos la forma del trapecio, de última algo más sencillo es tratar de dividir, ¿sí?, eso en un rectángulo por un lado y después en un triángulo superior por el otro, por ejemplo. Supongamos que no estamos en el punto x4, sino que estamos, supónganse acá o más adelante, ¿no?, pero yo no tengo espacio para dibujarlo, en un punto x cualquiera. Entonces, supongamos que yo quiero armar eso que es lo que me pide acá, que es la función área. Entonces, la función área, ¿sí?, vamos a llamarle a esto área 1 y esto área 2, ¿sí?, va a ser la suma de esas dos áreas, área 1 más área 2, ¿correcto? Y ambas son funciones de x porque dependen del valor de x que yo esté tomando para que vayan saliendo. Entonces, por un lado nosotros tenemos eso, ¿sí? Entonces, el área 1, ¿qué es? Es un rectángulo. Y luego el área 2 es es un triángulo y el área 2 es un rectángulo. Entonces, en este caso, el área 1 va a ser base por altura sobre 2. Y en este caso el rectángulo va a ser base por altura a secas, ¿sí?, simple y llanamente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Se me vuelve a copiar acá. Área en función de x, esto nos va a quedar el área del triángulo, que es el área 1, ¿sí?, más el área del rectángulo, que es el área 2. Entonces, en este caso nos va a quedar base 1 por altura 1 sobre 2 más base 2 por altura 2, ¿sí? Entonces, quiero que se fijen acá en la figura como para que lo vayamos viendo, ¿sí? En este caso, en la figura, por ejemplo, la base 2, ¿sí?, la base 1, perdón, ambas bases son iguales. La base mide desde 0 hasta x, o sea que toda esta longitud va a medir x, ¿ok? Después, la altura, acá por ejemplo en el caso del rectángulo va a valer 2, sí, porque es una altura fija, no importa la base del rectángulo, siempre la altura es la misma. Y lo que sí, la altura después en la 1 depende de lo que sea la función de x, o sea, depende de cuánto sea depende del punto que yo esté tomando, que sea la imagen de ese punto en x. ¿Se entiende? Eso sería un poco la idea. Entonces esto nos va a quedar como ambas bases son iguales, o sea que nos va a quedar x sobre 2, la altura en 1 que nos quedaba f en x, ¿sí?, más esto que sería x por la base, perdón, la base que vale x y la altura que vale 2. ¿Sí? Entonces la función área en función de x nos va a quedar así. Tenemos que comprobar, ¿sí?, si realmente cuando terminemos de armar esta función, esta área en definitiva es la derivada de f. ¿Sí? Entonces reemplazo, recuerden ustedes que la fórmula de f nos había quedado como 1 medio de x más 2, entonces acá reemplazo, esto nos va a quedar x sobre 2 por 1 medio de x más 2, más x por 2, entonces esto nos va a quedar, ¿no?, área de x va a ser va a ser x al cuadrado sobre 4 más x sobre 2 más 2x, ¿correcto? Bueno, en este sentido, ¿sí? Y
Disculpen, acá sería x solo, así que queda en este caso. Entonces, por un lado nosotros tenemos eso, ¿sí? Acá hay un tema que me olvidé decirlo, que la altura del triángulo no es f de x porque f de x es todo esto. Entonces esto sería f de x menos 2. Ya no me estaba dando los resultados. Entonces esto sería f de x menos 2, ¿sí? A esto le tengo que restar 2. Este 2 lo que hace es que se vaya a esta parte y me va a quedar área en x. Esto es igual a x al cuadrado sobre 4 más 2x. Entonces, ahí tenemos la función que nos dice cuánto vale el área. Ahora, la idea es corroborar lo que decíamos al principio. Llegar a que la igualdad de que a' nos dé f. ¿Sí? O sea, que la derivada de esto nos dé f. Derivamos a, ¿sí? Esto nos va a quedar bajo el 2 multiplicando. 2 sobre un cuarto es un medio por x a la 1, ¿sí? Más 2. Y fíjense que coincide con f, por lo tanto se cumple lo que nosotros habíamos dicho al principio, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo. Hay dos ejercicios más, pero se hacen todos de la misma manera. Espero que se haya entendido el concepto, que les haya gustado el video. Y suscríbanse para ver más trabajo como este y nos vemos en el próximo video.